Hola, alumnos, en este segmento vamos a estar viendo más de la historia de la Iglesia de Dios, cómo comenzó y cómo fue una conexión con el movimiento pietista y el movimiento metodista y los grupos de santidad. Tiene sus raíces en esos movimientos. Entonces, el movimiento de la Iglesia de Dios comenzó en 1880 y continúa hasta el día presente. El fundador se llama D.S. Warner, Daniel Sidney Warner, y él fue el fundador del movimiento de la Iglesia de Dios. Fue un hijo de un barman alcohólico, o sea, que creció en este ambiente no cristiano. Vino a Cristo después de ser soldado en la guerra civil, peleando por el lado del norte, y obtuvo una licencia para predicar con un grupo llamado The Eldership of the Churches of God en América del Norte, los ancianos de las iglesias de Dios de América del Norte. Ese grupo tenía mucho que ver en cuanto a su doctrina y su fundamento con la iglesia de Dios, iglesia de Dios de hoy en día. Ese grupo no tenía más credo que la Biblia. La Biblia fue su credo principal. Ellos rechazaron el sectarismo y las denominaciones. Y ellos tomaron su nombre directamente de la referencia a la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la iglesia de Dios, entonces de ahí sacaron su nombre. Pero Warner se convirtió luego en un apasionado predicador de la santidad, de la transformación y el amor perfecto, y comenzó el movimiento de la Iglesia de Dios en 1880. Él decidió que el movimiento de las iglesias de Dios, los ancianos de la Iglesia de Dios, no servían y no tenían el énfasis suficiente en el punto de la santidad. Entonces, tres valores claves para el inicio de la Iglesia de Dios que continúan hasta el día de hoy. La salvación viene solamente en Cristo. La santidad, o sea, una relación con Cristo resulta o debe resultar en una vida transformada. Y la unidad entre todos aquellos que llaman en el nombre de Jesús. Esa unidad, el movimiento empezó con la idea de unificar a la iglesia y no ver tantas divisiones en cuanto a creencias doctrinales. La Iglesia de Dios tiene desde su fundamento una idea de que la Biblia entera es nuestra base de creer. No tenemos ningún credo sino la Biblia. Claro, en esa clase hemos estudiado de los credos y estamos de acuerdo con los credos, el credo Nicea-Constantinopla, estamos de acuerdo con eso, pero nosotros no utilizamos los credos para diferenciarnos de otros creyentes, porque Warner vio que en su tiempo cada iglesia tenía su propio credo, tenía sus propias doctrinas de lo que creían de este punto, de este otro punto, y él veía que eso resultaba en mucha división, de que las iglesias estaban separándose en base a puntos secundarios, que eran puntos que no estaban fundamentales, por ejemplo, como la salvación en Cristo, la Biblia como el base de creer y una vida de santidad. Esos pilares, Warner quería unificar a la iglesia alrededor de esos pilares para poder unificar a la iglesia en vez de ver una iglesia dividida. El trabajo inicial de la Iglesia de Dios enfatizó la evangelización por encima de la plantación de iglesias y el pastoreo, y ellos se llamaban la luz del atardecer. Ellos tenían una visión de sí mismo que eran los últimos tiempos y Dios estaba utilizando a la Iglesia de Dios para unificar a los creyentes justo antes de la venida de Cristo. Y por eso no estaban tan preocupados al principio con la plantación de iglesias y el pastoreo. Se iban de lugar en lugar viajando
por los trenes, por los barcos, predicando en el aire libre. Hombres y mujeres, desde el principio la Iglesia de Dios apoyaba a la mujer en la plena liderazgo de predicar y ministrar igual que el hombre. Muchas iglesias de santidad, los metodistas también tenían esta creencia. Entonces, sus ministros se llamaban mensajeros voladores. No se quedaban en un sitio, sino que ellos iban, su visión fue de irse y predicar el Evangelio y unificar a la iglesia alrededor de la Biblia, como la palabra de Dios, Cristo como nuestro Salvador y la santidad como evidencia de una vida transformada. La razón por la cual la santidad fue importante, porque en esos tiempos, acuérdense como justamente después de la reforma, si se acuerda de Jacobo Spener, él vio mucha gente, muchos cristianos iban a la iglesia por costumbre o por ritual, pero no reflejaba una vida transformada. Entonces, con los mismos bases que tuvo Felipe Jacobo Spener, él quería ver el movimiento pietista, quería ver una relación personal que resultaba en la transformación de una persona. Entonces, por eso el énfasis en la santidad. Los ministros se llamaban mensajeros voladores. Ellos viajaban en trenes predicando de ciudad en ciudad. Tenían también un barco que utilizaban para predicar mientras bajaban por los ríos, por ejemplo, como el Mississippi y otros iban de lugar. O sea, el enfoque fue evangelismo, evangelizar, predicar, invitar a la gente prácticamente de salirse de sus denominaciones, porque vieron que el sistema denominacional, ellos lo llamaban Babilonia, como el sistema del hombre, y el hombre determinaba quién estaba dentro y quién no estaba dentro. Ellos dijeron, eso no, la membresía de la iglesia de Dios viene cuando uno se entrega a Cristo Jesús, no porque alguien dice que ahora tú eres parte de la iglesia. También llevaron a cabo reuniones de avivamiento al aire libre. Acuérdense, estamos hablando de los primeros 20, 30 años del comenzar del ministerio de la iglesia de Dios. Su enfoque no fue plantar iglesias, sino evangelizar, invitar a la gente que salga de denominaciones, que se reuniera, que creciera en su fe, porque pensaban que Cristo viene pronto y este sistema denominacional hecho por el hombre lo veían como que una equivocación y veían que realmente no era el verdadero evangelio, el verdadero evangelio. También tuvieron un énfasis temprano desde sus inicios en las misiones globales. La primera misión internacional de la Iglesia de Dios fue en Ensenada, México, en 1892. Y continuaba. Pronto las obras se extendieron a lugares como Alemania, la India y toda América Latina, en la África. O sea, su impulso de irse y predicar y plantar esas ideas les promovía mucho en las misiones. Entonces, nosotros como Iglesia de Dios tenemos bastantes creencias en común con otros cristianos, pero podemos decir que con otros protestantes tenemos en común las tres solas: sola fide, la justificación por la fe en Cristo Jesús; sola gratia, la salvación es solo por gracia, no por obras; y sola escritura, la suficiencia de la Biblia como base para toda autoridad espiritual. Acuérdense, esos fueron las mismas bases de Martín Lutero en la Reformación Protestante. La Iglesia de Dios cree en esas y ve la necesidad de tener esa reformación nuevamente, porque prácticamente vieron que los mismos cosas estaban sucediendo, pero ahora dentro de la iglesia protestante. Mucha gente yendo por costumbre, no por una relación verdadera de transformación personal. Pero también tenemos creencias en común con otros grupos de santidad, por ejemplo, las iglesias wesleyanas, iglesia metodista, nazareno, el ejército de salvación. La santificación se entiende como una continuación o una segunda etapa en el proceso de salvación
a veces se habla de una segunda obra de gracia que conduce a la salvación plena. Ahora, hoy en día, vamos a ver, nosotros no tanto enfatizamos esta segunda obra, lo vemos más como una continuación de algo que comienza. Está la santificación em, posicional, ¿verdad? Posicional que estamos en Cristo y ahora recibimos su santificación, pero también está la santificación progresiva de que mientras que vamos creciendo en nuestra fe, vamos creciendo cada vez más en la santificación. También afirmaba que una vida santa y sin pecado es posible para los creyentes que conscientemente reciben el Espíritu Santo como su santificador, facilitador y guía. Otra vez, hoy en día nosotros no tanto predicamos, puede ser que algunos, pero no tanto predicamos de que una vida sin pecado es posible para el creyente, pero eso sí fue la creencia de los primeros trabajadores en la iglesia de Dios. En parte, hermanos, porque vieron una palabra, por ejemplo, en Mateo cuando dice, sed perfecto, porque como soy perfecto, mi Padre es perfecto. Pero esa palabra perfecto es telos, que también quiere decir maduro a la plena estatura. Entonces ellos tomaron esa palabra griega en el inglés, perfecto, y lo consideraban que la santificación resultaba en una perfección moral. Pero hoy en día pensamos en la santidad menos en términos de perfección sin pecado y más en términos de transformación y el proceso de crecimiento cada vez más a la semejanza de Cristo. Cristo es la meta, es de llegar a ser más como Él, con su Espíritu Santo, con su transformación, siendo transformado cada vez más a su imagen y su semejanza. Como por ejemplo dice en Primera de Juan, dice, hijitos míos, yo os escribo esas cosas para que no pequen, pero si alguien peque, tenemos abogado, Cristo Jesús. O sea, en la Biblia mismo, Pablo mismo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No, ni tampoco me he hecho perfecto, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo sabía que él todavía estaba una obra en progreso como nosotros. Entonces podemos mantener esa énfasis en la santidad, pero como les digo, hoy más que todo nosotros hablamos de como más en términos de un proceso de cada día. Cada día tenemos que entregarnos, recibir sus fuerzas, recibir su transformación, su perdón, su gracia, su poder, para ir moldeándonos cada vez más, creciendo y menos como un evento. Los primeros pioneros vieron que la santidad era un evento. Sucedía, por ejemplo, en un culto o llegar a entregarse en el altar después de un culto y que Dios te tocara y prácticamente erradicara, quitara de ti la naturaleza pecaminosa. Pablo también dice, tenemos carne, espíritu, y esas dos están como combatiendo entre nosotros hasta que venga el Señor. Entonces, bueno, en la clase podemos conversar más acerca de este punto, pero lo que quería destacar es que los primeros pioneros de la Iglesia de Dios creyeron en cuanto a la santidad. Y como nosotros lo entendemos hoy en día es un poco diferente, pero sigue en el mismo énfasis de la importancia de la santidad. Pero la pregunta es cómo es y cuándo viene. Y nosotros hoy en día diríamos más que es un proceso progresivo en vez de un evento que sucede una vez. También la Iglesia de Dios no tiene membresía formal. Su experiencia y relación con Jesucristo lo hace a uno parte de la Iglesia de Dios. La razón por la cual es importante es que la membresía, según Warner y los demás, daba mucho poder al hombre decir quién estaba parte de la Iglesia y quién no. Entonces, ellos dijeron, eso es demasiado poder para un ser humano determinar realmente quién
verdaderamente es parte de la iglesia. Entonces ellos lo dejaron y dijeron, no vamos a hacer membresía, vamos a decir que cuando uno se entrega al Señor, eso es lo que te hace parte de la iglesia de Dios. Claro, hay compromisos de ser parte de una iglesia local, etcétera, pero por eso nosotros no tenemos membresía formal porque los fundadores no querían que ese poder se otorgara al hombre para decir tú sí y tú no eres parte de la iglesia. Ellos querían que eso fuera una cuestión espiritual y personal de cada uno. Entonces hablamos del legado de D.S. Warner y la Iglesia de Dios. Un énfasis en la Biblia entera como el base de creer en vez de los credos es algo importante. Un énfasis en la vida de santidad, de transformación, de ser más como Cristo, igual a los pietistas, de su deseo de ver que eso fuera algo personal y transformadora y un llamado a la unidad en Cristo de todas las iglesias que se uniera y llegara a ser una. También la importancia, el énfasis que ponían en el ministerio de las mujeres y también el ministerio multicultural, el énfasis en las misiones, vemos todo eso. Entonces, para terminar, quiero que usted piense en cuál es el legado de la Iglesia de Dios, que si Dios tiene a cada grupo, deja algo para el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que la Iglesia de Dios tiene para ofrecer al resto del cuerpo de Cristo hoy en día? ¿Por qué existe tu iglesia? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que puede ofrecer a la comunidad en general, pero a la Iglesia de Dios universal también? Les dejo con un recurso fenomenal. Es un libro cortito, pero se lo puede utilizar como un estudio porque tiene preguntas después de cada capítulo. Edificaré mi iglesia por John Smith. Si pueda, está en español. Si puede lograr a conseguir este libro, yo les animo, hermanos, creo que está disponible también en forma de PDF a través de la biblioteca de Anderson, pero siempre a mí prefiero leer en libros que puedo tener y ver con mis manos. Entonces, ese libro habla de la historia de la Iglesia de Dios, de sus puntos doctrinales fundamentales y también lo compagina con la reformación protestante y cómo la Iglesia de Dios está continuando esa visión que comenzó en 1517 en adelante. Entonces, quiero que usted piense y se siente pues parte de algo importante que Dios está haciendo alrededor del mundo. Usted y yo somos parte de este movimiento y nosotros nos llamamos movimiento y no denominación, porque acuérdense que las denominaciones los vieron como algo hecho por el hombre y no algo instituido divinamente por Dios. Entonces somos parte de este movimiento y quiero que usted piense en el legado y la importancia de la Iglesia de Dios y qué quiere decir ser parte de este gran movimiento juntos. Así que hablamos pronto y que el Señor les bendiga.